Bienvenidos. Esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Esquetino y le agradezco mucho que me escuche en esta revisión de lo ocurrido en la semana que terminó el domingo 17 de marzo, San Patricio, pero yo estoy grabando para usted el 18 de marzo, que es San Lázaro. Bueno, no es San Lázaro, pero es la conmemoración de la expropiación petrolera. Antes de platicar de la expropiación petrolera, de lo ocurrido en esta semana en México y un poquito en el mundo, permítame un breve comentario sobre dos videos que circulan en los que aparezco yo. Se trata de videos de eventos públicos en donde, como usted sabe, la forma de hablar, de expresarse es diferente. No es como una entrevista o como una cápsula como esta. Hay que hablar para un público. Esto lleva a un contexto que no se puede transmitir fácilmente en un fragmento de video. Lo comento porque los dos videos pueden generar polémica. Uno de ellos, grabado hace cerca de un mes, me preguntan por quién debe uno movilizarse para conseguir más votos para la elección. eh, si hay que impulsar el voto entre los jóvenes, que es una idea muy frecuente en México. Y ahí, pues, lo que hago es actuar como ingeniero y economista que soy. Los ingenieros pensamos en términos de costo-beneficio, los economistas en términos de costo de oportunidad. Es decir, puede ser que uno tenga una meta muy atractiva, pero los costos de llegar a la meta hay que considerarlos para saber si vale la pena o no meterse en ese camino. Y es lo que ocurre con el voto de los jóvenes. Es indiscutible que sería una maravilla generar entre los jóvenes una intención cívica y política. Y creo que es factible, pero es una cosa que va a requerir mucho tiempo. Y si uno está pensando en la elección del 2 de junio, para lo cual faltan muy pocas semanas, pues creo que por ahí no se puede lograr tanto y sí se podría lograr privilegiando el acercamiento con las mujeres, que son mucho más cercanas a la acción cívica porque tienen una mayor capacidad de empatía y de relación con los demás. Y este es ese tema de este video. Pues a muchas personas les gusta, a otras no, porque creen que estoy pues despreciando a los jóvenes. No era esa la idea, pero bueno, así pasa con estas cosas. El otro video es más reciente, es de este fin de semana. Fui invitado a la tercera convención del Frente Cívico Nacional, en donde yo participo, como usted sabe, y ahí pues doy algunas ideas de qué se puede hacer en el futuro en materia económica, porque creo que ya hay que pensar en eso. Es decir, la probabilidad del triunfo de Xóchitl Gálvez es cada vez mayor. De manera que hay que ir pensando qué se va a hacer cuando gane. Y uno de los temas relevantes, uno de los desequilibrios que tiene nuestra economía es fiscal. No está alcanzando el dinero que el gobierno recauda para cubrir todas las obligaciones que tiene. Y entonces en el video comento acerca de pues una posibilidad que es reducir o de plano quitar el apoyo a Pemex, que es una pésima idea. Ahorita que hable yo de expropiación, platico más. Y otro es acerca de actuar más racionalmente en el tema de política social. Las pensiones se empezaron a repartir, estas que le llaman no contributivas, se empezaron a repartir entre quienes estaban en el Seguro Social y en el ISSSTE, porque los padrones los tenían y eso les simplificaba llegar con todos. De manera que al principio recibieron estas pensiones adicionales los que ya tenían una pensión. Luego se fue ampliando y fueron cubriendo a otros. Como usted sabe, lo refirió Carlos Ursúa en una de sus últimas colaboraciones. Hay también un montón de personas que no existen y a donde está yéndose dinero y muy probablemente es o corrupción o uso ilegal para las campañas. En cualquier caso, me parece que hay que racionalizar esto y, bueno, dar pensión a quien no tiene una pensión y no estar multiplicando las pensiones para una sola persona, me parece absurdo, sobre todo cuando no hay dinero. Bueno, eso dije. El tema es que los seguidores de la señora Sheinbaum, los seguidores de López Obrador,
están utilizando un fragmento de lo que dije para con ello decir, miren, ahí está, el equipo de Xóchitl Gálvez está anunciando que van a quitar las pensiones. Esto es una mentira, fundamentalmente porque yo no estoy en ningún equipo de Xóchitl Gálvez, nunca he estado y no estoy. Y la razón fundamental es que, bueno, mi trabajo es explicar cosas, analizar y ofrecer alternativas. Yo no estoy haciendo campaña, eso lo hace Xóchitl Gálvez y su equipo. Lamento mucho que estén utilizando mi imagen y lo que yo dije, les digo, segmentando el cachito, para con ello golpear a la candidata. Supongo que no tendrá mayor efecto, en parte porque, bueno, pues uno no es nadie muy importante y también porque pues ellos no tienen tanta fuerza en redes, incluso el Fisgón, que ya ve usted que es el comisario del pensamiento morenista, pues estuvo reenviando esta idea y pues a duras penas alcanzaba una décima parte de lo que alcanzan mis artículos cuando los pongo en Twitter, que es como la mitad del número de personas que me hacen el favor de ver esta cápsula. Entonces creo que el impacto será menor. Insisto, es un uso inadecuado de la imagen porque yo no participo en ningún equipo de la señora Xóchitl Gálvez. Bueno, pero hoy celebramos la expropiación petrolera, que es otro tema polémico. Mucha gente se queja de que pues esa expropiación inició un proceso de estatización en México y eso nos impidió desarrollarnos. Hay parte de verdad en el argumento, pero otros dicen, no, eso fue lo que nos hizo una nación soberana. También hay parte de razón, no por completo. La expropiación creo que fue una medida genial de Lázaro Cárdenas, primero en términos de consolidar el régimen que estaba él impulsando, que toma cachitos de lo que habían hecho los sonorenses, pero lo altera de manera fundamental. Es decir, el Partido de la Revolución Mexicana, después PRI, no se parece mucho al Partido Nacional Revolucionario, el que había hecho Plutarco. Y no se parece porque Cárdenas construye un partido corporativo, es decir, incorpora sectores de la sociedad ordenados de acuerdo a su función en la misma, obreros, campesinos, empresarios, el que llaman sector popular, que es una especie de entre informales y autoempleo, donde fundamentalmente estaban transportistas, taxistas, etcétera. Y estos sectores son los que le van a ayudar a Cárdenas a contrapesar a la vieja clase política. En cada municipio, en cada pequeña población en México, había realmente dos fuentes de autoridad: quien estaba electo, el alcalde o lo que fuera, y el líder del sector relevante ahí, la Confederación Nacional Campesina, la CTM o el sector obrero. Y entonces esto le permitía a Cárdenas, al tener dos personas en cada lugar, pues contrapesar para evitar que se hicieran núcleos de poder en alguna región del país, y con eso se concentra el poder en el presidente y se puede crear este régimen político en el que vivimos en el siglo XX. Entonces, en términos políticos es genial, me parece, pero también lo es en términos no exactamente económicos, sino geopolíticos, diría yo. Aunque México había anunciado que el subsuelo era de la nación en la Constitución del 17, esto no todo el mundo lo aceptaba con facilidad. Las empresas petroleras que habían llegado desde 1911, sobre todo, llegan algunas antes, pero sobre todo desde 1911, pues no querían que el gobierno les cobrara, se hacían mensos con la cantidad que sacaban de petróleo. Acuérdese usted, en 1921 descubren petróleo en Venezuela y entonces pues ya muchas de estas empresas dejan de invertir en México porque pues, no les vayan a cobrar, se van a Venezuela. También en esa época, prácticamente el mismo año, está terminando la Primera Guerra Mundial y se viene abajo el Imperio Otomano, y esto le permite a Francia e Inglaterra hacerse de todo ese espacio que había sido el imperio, sobre todo Inglaterra, que se queda apoyando ahí a familias locales, pues con Arabia Saudita y con Irak y con Irán y toda esa parte. Y entonces, pues ahí tienen petróleo donde no hay discusión, y en Venezuela también.
y entonces, pues, ¿para qué pelean en México, no? Pero aún así no se convencían. Entonces, la expropiación petrolera, que es la expropiación realmente de la industria petrolera y no del petróleo, ayuda a que se entienda que el petróleo es de México y de los mexicanos. Entonces, en ese sentido, me parece que fue muy importante. México no es el primer país que nacionaliza su industria petrolera, pero sí es el más importante al inicio. Y 20 años después, esto es lo que le va a permitir a todos estos países árabes que acabo de mencionar, conforme se van quitando de encima al Imperio Británico, hacerse del control de su industria petrolera. Y para 1973, producir el embargo petrolero, cuando la guerra de Yom Kippur, en donde Egipto, Siria y Jordania intentan destruir a Israel y son derrotados, pues reaccionan con este gran embargo petrolero que eleva el precio del crudo de 3 a 12 dólares en un par de meses, un poquito más. Y esto es lo que le permite a México volver a producir petróleo. La verdad es que cuando expropiamos allá en el 38, pues a duras penas alcanzaba para el consumo nacional. Y así estuvimos 30 años, ¿eh? Se producía bien poquito. Varios de esos años hubo que importar petróleo porque no nos alcanzaba. Cuando empieza a subir el precio del petróleo, México empieza a producir más, porque pues ya se podían pagar los costos de extracción. Y en donde se empieza a producir es en Tabasco, y por eso López Obrador se quedó con esa idea, porque era jovencito cuando Tabasco empieza a producir cada vez más petróleo, y poco después Cantarell, no está en Tabasco, está en Campeche, pero es ahí enfrente, pues nos vuelve un sueño de que íbamos a ser riquísimos con ese petróleo. Vivimos de eso. Cantarell empieza a agotarse en 2004, en enero de 2004, y de ahí para abajo todo el tiempo, ¿no? Durante muchos años se dijo que Pemex no funcionaba porque el gobierno le quitaba mucho dinero. Eso no es cierto. El gobierno mexicano extraía de Pemex menos de lo que algunos países le quitaban a empresas privadas por producir el petróleo de esos lugares. Es decir, la parte del gobierno en México no era tan grande como en otras partes, tampoco era baja, pero no era muy grande. No es esa la razón por la cual Pemex no funcionaba bien. La razón es porque Pemex no actuaba como empresa, sino como un organismo de gobierno. El problema es un problema de gestión. Y la gestión es mucho más importante. Para quienes nunca han estado en negocios, no se han acercado, no conocen el tema, no se les ocurre de qué tamaño es la importancia de la gestión, las decisiones estratégicas, en qué tipo de mercado voy a competir, qué tipo de materia prima tengo, cómo debo irme moviendo en términos tecnológicos. Estas decisiones son las que se hacen muy mal en Pemex. Y el mejor ejemplo es lo que ha pasado en este sexenio. Dinero le ha sobrado a Pemex. No solo ahora el gobierno está quedando con un cachitito, hoy Pemex le aporta al gobierno menos de la mitad de lo que paga una empresa privada en México que extrae petróleo. Es decir, Pemex nos está robando a todos, pero además de eso le estamos dando dinero. Entonces el dinero no era el problema es la gestión. Si alguien cree que debe estar produciendo gasolina en México en una refinería que tiene 100 años, más de 100 años, y no está pudiendo sacar más que combustóleo y está de necio, hombre, pues contra eso no hay dinero que alcance. Y ese es exactamente el problema en el que estamos. Entonces, pues Pemex está prácticamente quebrado, como usted sabe, su valor es negativo. El gobierno mexicano va a tener que asumir esa deuda tarde o temprano, ahora ya va a ser más bien temprano, y vamos a tener que decidir qué hacer. Nos dedicamos a extraer petróleo en algunas partes con Pemex y otras se las vendemos a los privados y que nos paguen lo que corresponda. Vamos a refinar aquí en México o no. Son los temas que hay que discutir y eso es lo que creo que vamos a estar viendo en los próximos meses. Es un tema difícil para la campaña porque ya le había yo dicho, cualquier cosa que diga alguien en campaña que ofrezca, lo que va a generar es votos en contra. Es un problema que tenemos hoy con las redes. Pero bueno, así estamos. Esta semana el presidente salió con su idea del golpe de estado técnico, la cantaleta que han estado usando desde hace rato. Ahora la usan con más ánimo porque están viendo que se les complica muchísimo el tema, ya no están tan claros de poder ganar.
Por el contrario, muchos de nosotros estamos claros de que van a perder, que su límite de votación ya lo alcanzaron y están perdiendo, mientras la campaña de Xóchitl Gálvez va avanzando. Creo yo todavía que tenemos hoy una ventaja de parte de Claudia Sheinbaum, pero no es tan grande, es cada vez menor, no sé si le va a alcanzar, creo que no. Y entonces el presidente pues está preparando el terreno para decir que le hicieron fraude, porque acuérdese, él nunca ha perdido una elección, o la gana o le hicieron fraude. Y hoy va a querer hacer lo mismo, lo está preparando. Traemos problemas en la organización de la elección, porque ya recuerda usted, en el Instituto Nacional Electoral tenemos dos bandos de consejeros que están empatados y esto ha frenado decisiones. eh, Esta lentitud en las decisiones, la falta de presupuesto, está complicando la organización. Es la elección más grande de la historia en número de puestos que se van a elegir. Y esto requiere un montón de trabajo y no todo se ha hecho a la velocidad necesaria. Entonces, pues puede haber dificultades el día de la elección. Y el presidente dice, pues es que esas dificultades muestran con claridad que esto es un golpe de Estado y entonces yo me quedo. Es lo que está pensando hacer. Eh, Acuérdense, quien califica la elección es el Tribunal Electoral. El Tribunal Electoral necesita contar con 6 magistrados para tomar esa decisión y tiene 5. En realidad debía tener 7, pero hay 2 que no se han nombrado porque Morena no quiere. Usted puede decir, es que no quiere para tener 5 y entonces que no puedan nombrar. En realidad hay una forma de resolverlo. Se habilita a, a un magistrado o una magistrada estatal para que actúe como el sexto miembro del tribunal y se pueda tomar la decisión. Y una vez que el tribunal decida, el asunto ya se acabó. Y ahí va a seguir el berrinche si llega a ocurrir que gane Xóchitl Gálvez. Vamos a tener que irnos preparando para eso. De hecho, vamos a empezar a pensar, le decía yo al inicio de esta cápsula, vamos a empezar a pensar cómo se hará el gobierno de Xóchitl. Ya no es únicamente que tenemos que ganar, creo que vamos en ese rumbo y ahora lo que se necesita es empezar a pensar, bueno, la noche que se gana, cómo se actúa. Al día siguiente, cuando el viejito haga el berrinche, ¿qué se tiene que hacer? Cuando entre el nuevo Congreso, que es un mes antes de que el presidente se reemplace, pues ese primer mes, qué decisiones son relevantes para poder empezar a sentar las bases, pues de un proceso de recuperación, digamos, de lo que se destruyó en este sexenio. Por recuperación no significa que nos tengamos que ir a lo que había antes, eso no necesariamente es correcto. Sin embargo, pues sí hay que recuperar estructuras institucionales completas. En principio, el puro gobierno federal. Recuerde usted, lo hemos comentado varias veces, López Obrador destruyó al gobierno federal. Quitó presupuestos, reemplazó a muchísimas personas en todos los niveles y entonces, pues no pueden operar. Y en parte por eso el presidente se recarga tanto en el ejército, que son los que le hacen caso y hacen algunas cosas, pero pues obviamente no es lo suyo y mucho de eso lo hacen mal. Si como pensamos muchísimas personas, hay que regresar a los militares a su trabajo, pues hay que volver a tener un sistema de gestión pública que funcione. Y para eso vamos a necesitar un montón de personas y capacitar y presupuestos bien hechos y recuperar instalaciones que hoy están por los suelos, meter muchísimo dinero al sistema de salud, pero meterlo de una manera un poco más inteligente. Yo desde hace muchos años he pensado que lo mejor que podemos hacer en salud es meter dinero a los institutos nacionales de salud, que son de primer mundo, y multiplicarlos para que no nada más estén en la capital, porque no hay ninguna razón de que estén aquí. Hay que ponerlos en otras partes también. Digo, por poner un ejemplo, ¿no? Pero ya sabe usted, cualquier propuesta que haga uno, pues van a tener un montón de gente que la va a usar para criticar, para decir que uno es un inútil, o ahora les gusta mucho eso de racista y clasista y todo lo demás. Bueno, no haga usted caso de eso, así funciona el mundo, así son los seres humanos. Vamos a tener que seguir platicando de esto, pero insisto, vamos pensando ya no nada más en el triunfo del 2 de junio, que hay que garantizar,
sino también en lo que sigue después de eso. Lo vamos a platicar aquí. Muchísimas gracias. Esto fue Fuera de la Caja.